Buenas noches, hoy desde a cargo de nuestra IP Quintanilla, para el cual le damos una cálida bienvenida. Gracias. Buenas noches, la cálida bienvenida. Queridos hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta primera temática que vamos a ir desarrollando en el proceso de formación de liderazgo. Voy a permitirme presentar una diapositiva, agradeceré me pueden comunicar, si se nota, por favor. Conforme, maestro, conforme. Es conforme, maestro, sí se visualiza. Bien, gracias hermanos. Con el agradecimiento expresado a cada uno de ustedes, queridos hermanos, por estar en esta sala, vamos a desarrollar este primer punto de nuestra temática de formación de liderazgo, como que debe ser primero entendiendo qué cosa es liderazgo, qué entendemos por liderazgo para poder asimilar, digamos, los conceptos que vamos a ir tratando en adelante. Bien, si todos ya estamos de acuerdo, en todo caso vamos a pasar a desarrollar. Liderazgo es uno de los temas más discutidos en el mundo, en las sociedades, en las comunidades, en todo tipo de espacios. Porque esto viene a ser una de las razones que queremos abrazar para poder definir, cambiar, modificar el statu quo de las realidades. Por eso es que liderazgo se entiende como capacidad de crear y originar causas, motivos, razones y generar uniones, acciones, movilizaciones, luchas, revoluciones orientadas a establecer cambios, renovaciones de condiciones de bien y bienestar social. El liderazgo precisamente está sustentado de la manera que cada uno de nosotros tenemos que tener una capacidad de iniciativa, una capacidad creadora, una capacidad originadora. Porque si nosotros no tenemos esas capacidades, solo nos vamos a adecuar al estado de las cosas y nuestras vidas han de fluir conforme se dan esas realidades. Por eso el liderazgo comprende esa capacidad creadora, originadora, de generar causas, generar motivos, razones, también generar uniones, integraciones, fusiones, acciones, movilizaciones, luchas, revoluciones.
¿Orientados a qué? Orientados a establecer cambios, renovaciones y condiciones de bien y bienestar social. Si los liderazgos no estuvieran orientados a generar condiciones de bien y bienestar social, ¿seguirá siendo liderazgo? Porque es otra de las preguntas que se hace, digamos, en estos tópicos, en estos análisis. Una persona que ejerce, digamos, estas mismas capacidades originadoras, creadoras, y que no estén orientados al bien, ¿también se entenderá por liderazgo? Al final de la temática vamos a dar respuesta a esta interrogante. Esa capacidad generadora, esa capacidad, digamos, generadora, esa capacidad movilizadora, ¿qué características deben tener? Principalmente nosotros entendemos que tienen que tener capacidades o características valóricas, éticas y morales en su forma general. Porque un liderazgo, si este contenido probablemente no tenga, digamos, la misma nomenclatura, el mismo contenido, la misma razón de ser, digamos, de ser un líder. Pero dentro de este cúmulo de valores, digamos, que orientan la actitud, el comportamiento y conducta de un líder, encontramos lo que corresponde a identidad. Una de las características esenciales de la forja de liderazgo es la identidad. Una persona que no guarda identidad con nada, no guarda identidad consigo mismo, no guarda identidad con su propia familia, no guarda identidad con su comunidad, con su sociedad, con su nación, es poco probable que puede tener una forja en el liderazgo. Como que el liderazgo está entendido como capacidad iniciativa, creadora, generadora, entonces tenemos, digamos, una de las caídas de lo que se llama la inspiración. Un líder o alguien que ejerza liderazgo tiene que ser un ser, una persona inspirada, lúcida. Esa inspiración le va a dar, digamos, un carácter de autenticidad. Esa creación, esa originalidad, se le va a dar autenticidad. Por eso los líderes no terminan repitiendo las cosas que comúnmente se dicen. Muchas veces no se adaptan, digamos, a las formas estructurales, a los cuadrados, digamos, de las formas que se manejan en las sociedades, o que se imponen, digamos, de determinadas poderes hacia determinados espacios sociales. Un líder no tiene, digamos, se caracteriza precisamente desde un punto de vista, digamos, occidental, podríamos decir críticamente, o asume, digamos, o contestatariamente, o como bien se puede ser dialécticamente de una visión occidental. Pero desde nuestra visión tabantina, nosotros decimos, un líder, digamos, asume autenticidad desde una visión integral, desde una visión holística, desde una visión de armonía, desde una visión de integración, de unión, de coparticipación. Esa es la visión, digamos, desde nuestro punto de vista, de cómo se generan, digamos, estas conductas, estas iniciativas, estas inspiraciones, estas creaciones con carácter de autenticidad. Otra de las características del liderazgo es la integridad. La integridad que tiene que ver no solamente con la integralidad de las ideas, sino más bien por el contenido ético que deben tener estas inspiraciones. Muchas veces nosotros constatamos que hay acciones, digamos, que no tienen esta característica de integridad y se viene cometiendo, digamos, precisamente lo contrario que tiene que ver con la integridad o con los valores, la ética y la moral. Es el caso que hoy nosotros tenemos. En nombre de la ley, porque la integridad está por encima de la ley, por toda normativa, por toda reglamentación, porque tiene, digamos, el carácter esencial, el carácter
fundamental, el carácter primigenio, digamos, de la primacía de los valores, primacía de la ética y la moral, que no todo está comprendido, si bien es cierto, las leyes están inspiradas en ellas, pero no todo ello está comprendido en la normativa, y se cometen las cosas como ahora nosotros venimos constatando. O sea, puede agredirse, puede tomarse la vida de una persona con la ligereza, digamos, en nombre de ciertos preceptos establecidos, digamos, como cuadrado social en una sociedad como es la nuestra nación. Esa integridad tiene que tener una orientación, un sentido, trazar un camino, y estadios, tiempos, espacios, condiciones a los que uno pretende llegar. Entonces, el ejercicio de liderazgo tiene que tener una orientación. No puede ser, digamos, un liderazgo estático, digamos, un liderazgo, digamos, dentro de las formas establecidas. La orientación tiene que tener, digamos, un carácter de planeamiento. Tiene que ser, digamos, planeado, estructurado los pasos, los procedimientos, los tiempos y los espacios a involucrar en el proceso de digamos, del ejercicio de liderazgo. En esta parte del planeamiento falta una temática ahí, digamos, tiene que tener visión. Una de las características, digamos, de liderazgo es la visión de futuro que uno tiene que ver. Un líder, digamos, es un visionario por excelencia. Si no visiona, digamos, en el tiempo, determinadas condiciones, determinadas realidades, no sé, digamos, transporta, digamos, en el tiempo hacia esas condiciones, no podrá conducir, digamos, los procesos, no podrá conducir la sociedad, la colectividad hacia ese destino. Otra de las características de liderazgo es la seguridad. No se puede ejercer liderazgo, digamos, con la inseguridad, con la medianía o con la confusión, que es generalmente lo que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos, digamos, la seguridad hacia dónde ir, digamos, ¿no? Qué cosas perseguimos, qué cosas queremos lograr, cómo queremos vivir, cómo queremos definirnos, qué tipo de sociedad, qué tipo de economía, qué tipo de nación queremos tener. Y a veces esas inseguridades que nosotros tenemos nos dificulta, digamos, el emprendimiento en el liderazgo. Establecido de esa manera, digamos, el ejercicio de liderazgo, hoy buscamos la eficiencia. O sea, la eficiencia tiene que ver que esos logros deben obtenerse con el menor recurso posible, maximizando, digamos, el efecto de los recursos pequeños digamos, en su significación. Y eficacia que tiene que ser, digamos, que las soluciones deben ser reales. No pueden ser ficticios, no pueden ser solamente una imaginación, una idea, una visión, sino la eficacia dice que tiene que aterrizarse en hechos concretos y reales, digamos, en la solución de los problemas, en los cambios que se pretende generar, en los procesos que se pretende conducir, con los movimientos que queremos, digamos, promover. Esas son las características de lo que nosotros consideramos liderazgo. En realidad, nosotros decimos que las características son todos los valores, que son más de 800, pero no todos se pueden aplicar, digamos, porque cada valor tiene, digamos, efectividad, eficiencia y practicidad de acuerdo a las condiciones en las que uno se encuentra. Principalmente en el ejercicio de liderazgo tenemos estas características que son necesarias tener en cuenta, digamos, cuando queremos ejercerla. ¿Y cuál es la importancia del liderazgo? ¿Por qué nosotros tenemos que ejercer liderazgo? Tenemos la necesidad de forjarnos como líderes, tenemos que nosotros tener un emprendimiento de liderazgos. Todas las transformaciones históricas en el mundo han tenido como fuerza motora, como fuerza germinadora, como fuerza originadora, precisamente el liderazgo.
Por eso se entiende que el liderazgo es la fuerza motora de cambios y transformaciones en el hombre, la vida social y vida social de la humanidad. Cuando nosotros analizamos, digamos, los hechos históricos en el mundo, vamos a constatar que justamente el liderazgo ha sido la forja de todos los cambios. Esas fuerzas, digamos, que pueden ser individuales, pueden ser familiares, pueden ser comunales, pueden ser sectoriales, etc., se van sumando, se van confluyendo hasta convertirse en una gran fuerza, hasta magnificarse en una extraordinaria fuerza capaz de inferir cambios sustanciales, transformaciones en las formas estructuradas, en las formas establecidas, para llevar al hombre, digamos, a otra forma de vida o para cambiar la vida social de la humanidad. Esa es la importancia del liderazgo que nosotros tenemos que ir tomando en la medida que va yendo nuestra preparación. En todo caso, si esto es así, ¿qué viene a ser un líder? Ya esas condiciones anteriormente que nosotros hemos señalado, esa capacidad creadora, esa capacidad iniciadora, esa capacidad, digamos, movilizadora, esa capacidad, digamos, asociadora, esa capacidad transformadora y las características que acabamos de señalar de integridad, digamos, de visión, de planificación, de identidad, etcétera, se tiene que reducir, digamos, en la conducta de una persona. Y la persona que adapta, digamos, esas condiciones es la que se va a convertir en un líder. En todo caso, líder es la persona de alta identidad. Decíamos que una de las condiciones primigenias de un liderazgo era la identidad. Una persona que no guarda la identidad ni siquiera consigo mismo, ni con su familia, es poco probable que pretenda ser un líder. Y tiene capacidad emocional. Principalmente, una de las fuerzas que mueve a un líder es su propia emoción. Tiene que tener una alta capacidad emocional. Porque nosotros sabemos, digamos, en la inteligencia emocional, que debe haber un equilibrio, digamos, entre la emoción y la razón. Pero si donde prima la razón, es prácticamente donde no hay liderazgo, porque simplemente las razones, digamos, te ponen en un cuadrado del status quo de las realidades. Y la fuerza emocional es la que va a romper, digamos, esas condiciones preestablecidas para precisamente generar los cambios, las transformaciones que son necesarias para, digamos, para el emprendimiento social, para mejorar condiciones de vida, para mejorar, digamos, logros científicos, tecnológicos, económicos, sociales, culturales, espirituales, etc. Entonces, ese líder, aparte de tener una gran capacidad de identidad, o sea, si yo no guardo identidad con mi pueblo, no podría ser un líder. Si yo no guardo identidad, digamos, con la pobreza que hay en mi pueblo, no podría ser un líder. Si yo no guardo identidad con la necesidad de mi pueblo, no podría yo emprender un liderazgo. Si no guardo yo, digamos, identidad con la visión de mi pueblo, con la realidad de mi pueblo, con las condiciones, digamos, de mi pueblo, no podría yo, digamos, emprender su liderazgo. Pero si yo tengo también mi capacidad emocional opacada, reprimida, retraída, aún teniendo la identidad máxima, no podría emprender un liderazgo. Por eso el líder tiene estas dos capacidades, estas dos condiciones esenciales. Su capacidad de identidad, su capacidad de identificación con las distintas realidades, con las distintas formas, con distintos procesos, y su gran capacidad emocional que va a ser su fuerza, su potencia, digamos, capaz de romper las cadenas que pueden, digamos, establecer
los estados, pero digamos, impuestos o preestablecidos en la que se quiere encasillar una determinada sociedad. El líder, asimismo, tiene que tener una iniciativa. No puede ser un líder que, no obstante, tiene un alto nivel de identidad y alta capacidad emocional sin ninguna iniciativa. Entonces, puede ser, tal vez, un agitador, lo que fuera, pero no podrá llegar a los niveles de liderazgo porque no tiene una iniciativa propia. No tiene capacidad creadora, no capacidad germinadora, no tiene capacidad inventiva, no tiene capacidad, digamos, de iniciar, digamos, algo para cambiar las formas en las que se encuentra, establecidas, en las que puede encontrarse una realidad social. Y decíamos también que tiene que ser integral. Un líder tiene que fundamentarse, tiene que sustentarse axiológicamente. Un líder sin valores no podría tal vez liderar una determinada al bien, sino podría tal vez conducirlo, digamos, al mal proceder, digamos, ¿no? Entonces, el líder por excelencia tiene que ser, digamos, una persona ética, una persona transparente, una persona honesta, una persona, digamos, cristalina, digamos, por cuál espejo podemos visionar, digamos, las intenciones que ella, digamos, abriga en su sentimiento, en su pensamiento. Y lo hemos dicho, como tiene una gran capacidad emocional, va a tener una capacidad motivadora. Motiva a la persona, motiva a la colectividad, motiva a la sociedad, digamos, a desarrollar emprendimientos, a desarrollar procesos, a desarrollar cambios, transformaciones. Emprendimientos comunes de realización personal que tiene que centrar, digamos, como producto de toda esta capacidad movilizadora, creadora, forjadora, cómo va a llegar, digamos, en materia de efectividad hacia la persona. Y cómo es que esta acción de liderazgo, este ejercicio, digamos, de liderazgo, va a tener que, digamos, desembocar en el bienestar social. Entonces, este líder tiene que estar prevenido de estas características, de estas condiciones, para emprender los cambios, los procesos, la forja de nuevas condiciones que necesita o que, digamos, son correspondientes a una determinada condición social. Hay muchos tipos de liderazgos, en verdad. Nosotros vamos a tener algunas que hemos traído para esta exposición. Los liderazgos pueden ser ejercidos en todo espacio, en todo tiempo y en toda condición. En todo espacio significa, digamos, puede ser, digamos, en una comunidad, en una nación, en un continente, etc. En todo tiempo, puede ser, digamos, presente, inmediato, posterior, etc. En toda condición, puede ser, digamos, en las mínimas condiciones, ¿no? En las condiciones, digamos, adversas inclusive, o en las condiciones óptimas también. Porque el liderazgo, digamos, se forja en todo espacio, en todo tiempo y en toda condición. Los liderazgos parten en su proceso de formación primariamente por un liderazgo personal. ¿Cómo es que uno puede convertirse en un líder de su propia persona? Es cuando muchas veces nosotros nos estimulamos, digamos, para desarrollar emprendimientos y nos proponemos pasar por sobre cualquier dificultad que se nos pueda presentar, por cualquier situación apremiante, que pueden ser económicos, familiares, qué sé yo, digamos, materiales, inclusive, digamos, o pueden ser afecciones a la salud, etc. Y uno se, digamos, adquiere de una potencia propia, de una fuerza interna para sobresalir en tales situaciones.
Y generalmente a estas personas, a esta característica del liderazgo personal se conoce como la resiliencia, ¿no? Una persona se hace resiliente cuando ejerce, digamos, su propio liderazgo personal. Cuando dice que nada me ha de detener, cuando se propone, digamos, a pasar por encima de cualquier vicisitud, por cualquier dificultad, por cualquier traba que se le puede presentar, es que la persona está asumiendo, digamos, su propio liderazgo personal. Existen también los liderazgos familiares. Hay muchos padres de familia, muchos hijos, digamos, que han podido transformar la realidad de su propia familia, digamos, con la iniciativa, con la creatividad, con esa gran capacidad motivadora, gran capacidad emocional, contagiando, digamos, su fuerza, su potencia humana, y que la familia la va a asumir y empieza, digamos, un emprendimiento para poder inferir los cambios, las transformaciones que la familia tiene que asumir para poder, digamos, llegar a los destinos que haya visionado, digamos, el personal líder dentro de la familia. Puede ser un padre de familia, puede ser una madre de familia, puede ser un hijo o cualquier componente, digamos, de la estructura familiar. ¿De qué depende eso? De su capacidad emocional. La familia está estructurada de manera tal, muchas veces ya tiene unas reglas preestablecidas que lo detienen el tiempo, que lo detienen la forma. Entonces, alguien con esa capacidad, digamos, de liderazgo entiende tal realidad y va a emprender, digamos, el rompimiento de esas formas cuadráticas establecidas y va a conducir a su propia familia, digamos, a nuevas realidades que probablemente han de ser mejores condiciones, digamos, lo existentes. Puede haber un liderazgo comunal, digamos, ¿no? En un espacio más pequeño, pues en un barrio, digamos, en un asentamiento humano, en una comunidad. ¿Para qué? Para que previo conocimiento de las condiciones en las que se encuentra tal, previo conocimiento, análisis y comprensión de las realidades que se encuentran, digamos, este conjunto social puede pues tener una realidad distinta a través de un proceso, a través de una movilización, a través del cambio de ciertas condiciones materiales, espirituales, condiciones, digamos, o culturales, ¿por qué no también institucionales o políticas? Igualmente también existen liderazgos sectoriales, por ejemplo, sector educación, sector agricultura, sector construcción civil, etcétera, etcétera. También se pueden hacer liderazgos en esos espacios, para poder cambiar, digamos, las realidades preestablecidas que de repente no son las convenientes o las adecuadas, y que en la visión de un líder y en el desarrollo de un liderazgo, digamos, tiene como destino realidades totalmente diferentes a los que se pueda tener, digamos. Existe liderazgo social, es cuando ya no solamente se conduce a un determinado pueblo, una determinada familia, sino al conjunto de la sociedad, a la totalidad de la ciudadanía, digamos, a un proceso de cambio, a un proceso de transformación, a un destino distinto en la que pueda encontrarse. También existe, digamos, lo que nosotros llamamos, lo que se llama, digamos, el liderazgo profesional. El ejercicio de la profesión, digamos, para quienes se tienen una formación profesional, también hay profesionales líderes que en su respectiva profesión, digamos, desarrollan emprendimientos. Su capacidad motivadora, su capacidad emocional, su capacidad de análisis, su capacidad de iniciativa, le da, digamos, esas cualidades, digamos, de emprendimiento permanente, la modificación permanente de su propia sabiduría, de su propia formación profesional, y empieza, digamos, a lograr posicionamiento en el campo académico. Existen también los liderazgos académicos, ya por especialidad, digamos, ¿no? Principalmente se ve, digamos, en los colegios profesionales o en otros espacios, digamos, creativos, artísticos, deportivos, etcétera,
en la que se también generan los liderazgos. Todo depende, digamos, de la capacidad de iniciativa, todo depende, digamos, de la capacidad emocional que podamos tener, digamos, en nuestro desenvolvimiento dentro de estos espacios. Liderazgo cultural, hay muchos líderes, digamos, exponentes, digamos, de la cultura, que también toman este espacio, digamos, del componente social para poder forjar liderazgos, para poder forjar cambios, para forjar modificaciones, para forjar consolidaciones, etcétera, en el campo cultural. Existe lo que se llama liderazgo institucional, cuando ya es parte, digamos, de una estructura institucional, también se puede emprender liderazgos dentro de las instituciones. Es muy poco probable porque las instituciones ya están prácticamente encuadrados, encasillados en una estructura normativa que casi es difícil salir de ella. Porque si no cumples con la ley, prácticamente estás contra la ley y puede ser pasible de, digamos, de procesamientos. Por eso es que, digamos, dentro de los trabajadores en las instituciones públicas que nosotros vemos, digamos, no pueden forjar liderazgos, salvo, digamos, por iniciativa propia, digamos, que pueda digamos, sacudirse un poco, digamos, de esa trampa legalista, ¿no? Y pueda, pues, digamos, generar cambios, proponer cambios y, digamos, desarrollar este tipo de emprendimientos institucionales. Principalmente en el campo liderazgo, por cuanto en el campo empresarial, como que es de iniciativa propia, entonces se dan estos liderazgos. Lastimosamente, el liderazgo empresarial está orientado principalmente al dominio de los mercados. Los liderazgos empresariales terminan, digamos, en monopolios y oligopolios. Es algo que contrasta, digamos, con un liderazgo natural de una empresa, pero sí vemos que hay empresas que forjan liderazgos, digamos, sin llegar a estos extremos del acaparamiento o el dominio del mercado. El liderazgo laboral, igualmente, principalmente en el liderazgo gremial, nosotros vemos, digamos, a líderes que hacen emprendimientos. Yo podría citar como ejemplo, no es mi ánimo citarlo, pero podríamos decir un líder gremial, digamos, que ha logrado algo más cercano, es el Evo Morales, digamos, ¿no? Aunque no les guste a muchos. El señor era un líder cocalero, un gremialista neto, creo que tiene segundo año de secundaria o primaria, algo así, pero nosotros ahí podemos, digamos, ver, digamos, esa capacidad emocional, esa capacidad de emprendimiento, esa fuerza que uno puede tener, digamos. De repente no conoce mucho, digamos, el campo tecnológico, científico, académico, pero era suficiente su capacidad de iniciativa, su capacidad emocional, su capacidad de emprendimiento para poder posicionarse en el liderazgo de una nación. Creo que muchos pueden agradecerle, digamos, la presencia de este señor, como que también algunos seguramente van a, digamos, llegar a cuestionar. El liderazgo económico, generalmente, digamos, nosotros conocemos en el mundo países del primer mundo, los G7, los G20, son liderazgos, digamos, económicos que han sido emprendidos. Vuelvo a decir que este es un tema bastante delicado porque generalmente a ese tipo de liderazgos se llega, digamos, mediante formas de acaparamiento de mercados, de materia prima, de unidades productivas, etc. Dentro de ello ubicamos lo que se llama liderazgo político, que es materia de nuestro tratamiento. ¿Y qué es un liderazgo político en todo caso? ¿No? Dentro de todas estas formas de liderazgo, el liderazgo político tiene una característica particular, porque tiene que ver, digamos, con el manejo, digamos, de las cuestiones públicas, de las cuestiones, digamos, sociales, de las cuestiones económicas, o sea, de la integralidad, digamos, de la problemática de una sociedad para poder, digamos, en ellas mismas inferir cambios, transformaciones, procesos,
modificaciones a efectos de establecer vida óptima o desarrollo o progreso o bienestar o prosperidad en su ciudadanía y digamos, en todos sus componentes sociales. Esto es lo que es liderazgo político y hacia ella nosotros nos estamos orientando. Entonces, veamos, este es, digamos, el liderazgo político. Es la capacidad de movilización y conducción de procesos políticos y sociales en bien común de la ciudadanía y la humanidad. Ya nosotros sabemos que para ser un líder tenemos que tener ciertas características que ya lo hemos analizado. La capacidad creadora, la capacidad forjadora, perdón, la capacidad de iniciativa, la capacidad, digamos, emocional, la capacidad motivadora, la capacidad visionaria, la capacidad planificadora. Con esas características que se tienen, digamos, en lo personal, cuando pasamos a un liderazgo ya político, digamos, tenemos que tener esa capacidad movilizadora y conducción de procesos políticos y sociales en bien común de la ciudadanía y la humanidad. Ya no es como la empresarial, que es un bien particular. Ya no es, digamos, un liderazgo gremial que solamente, digamos, es para un determinado gremio. Ya no es un liderazgo comunal que tiene que ver, digamos, con la única comunidad. Ya no es, digamos, con un liderazgo académico que tiene que ver con los aspectos académicos, o liderazgos profesionales con aspectos, digamos, profesionales, o liderazgos económicos que tienen que ver eminentemente, digamos, con el desarrollo de la economía, o culturales con la economía, etcétera, como hemos visto, sino un liderazgo político integra todos estos componentes de la vida social por los cuales genera movilizaciones y procesos políticos y sociales, no para un sector, no para una parte, sino para el común, para el bien común de la ciudadanía e inclusive de la misma humanidad. Por eso decimos que, entendiendo que la política es la ciencia, digamos, de las decisiones, es la ciencia de gestión pública, es la ciencia, digamos, de transformaciones, etc., tiene que ver precisamente con este liderazgo. Es hacia ella donde nosotros nos queremos conducir. Queremos coger, digamos, esta forma de liderazgo. ¿Por qué? Porque nuestra nación necesita. Porque necesitamos nosotros. Y cuando hablamos de liderazgo político y contrastamos con nuestra realidad nacional, nos damos cuenta que nosotros carecemos por 200 años crisis de liderazgo. La razón es probablemente la vamos a conocer posteriormente. ¿Por qué hay crisis de liderazgo? ¿Por qué no hay estas capacidades, digamos, que puedan confluir en el sentimiento y pensamiento de una persona capaz de promover, digamos, las transformaciones de nuestra nación y teniendo, digamos, una base material, digamos, de gran riqueza en nuestro país, se puede tener, digamos, un país en precariedad, en la pobreza, en esta una gran mayoría de nuestra sociedad? Algo está pasando. Algo está impidiendo, digamos, que no se forje, digamos, líderes políticos en nuestra nación. Y la evidencia de eso es las condiciones precarias de nuestra nación, y no hay un líder. Hoy tenemos, digamos, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el Legislativo, determinados personajes. Y están ahí, digamos, con cargos muy altos. Pero podríamos decir a ellos que son líderes, digamos, políticos. Lastimosamente no lo son. Porque si lo fueran, ya hubieran cambiado esta realidad nacional. Pero ¿qué característica principal debe tener un líder político? ¿Qué es la que le tiene que motivar? ¿Qué es la que lo tiene que alimentar, digamos, para poder, digamos, inferir esos cambios en las estructuras formales de una sociedad?
Estas son las características. Una de las características esenciales que todo líder político debe conocer, digamos, es la aplicación de determinadas dogmas, determinadas teorías, digamos, como las filosofías, como las ideologías, como los planes y programas con sustentación científica y sociológica en los cambios y transformaciones económicos, sociales, culturales y políticos. Cuando un líder, nosotros en todas las elecciones somos testigos, aparecen, digamos, presidentes regionales, alcaldes, consejeros, regidores, existen presidentes nacionales, existen, digamos, congresistas, existen funcionarios de todos los niveles, digamos, desde los ministerios, etcétera. Pero, ¿por qué no cambia nuestra sociedad? Incluso tenemos profesionales de altísimo nivel, con 2, 3 doctorados, maestrías y todo lo demás. ¿Por qué? Porque precisamente para mantener los poderes fácticos que operan en el mundo, para mantener, digamos, a estas capacidades, digamos, de las personas totalmente retraídas, cuadradas, es castrarle precisamente de su entendimiento estos componentes de un liderazgo político. Por eso se han quitado los cursos de filosofía, se han implementado otras temáticas, digamos, que no tienen que ver, digamos, con la capacidad reflexiva, con la capacidad de crítica, con la capacidad de análisis, de entendimiento, de comprensión de las realidades. Pero al mismo tiempo de tener esas capacidades que si la podemos lograr, no tener, digamos, un fundamento, un camino, un destino a donde tener que conducir nuestra propia sociedad. A eso nosotros lo llamamos la desideologización de la sociedad, está reconocido como la idiotización de la sociedad. Porque las grandes hegemonías económicas a nosotros no nos necesitan como seres pensantes, como seres reflectivos, como seres analíticos, como personas críticos, como personas generadoras, iniciadoras, creadoras de procesos, de cambios, de transformación. No, las economías no nos necesitan así. A nosotros nos necesitan más bien sin esos componentes que solamente tenemos que caminar conforme ellos nos indican con su dedo. Tenemos que hacer conforme ellos nos indican con su dedo. O sea, obedecer y decir, anda allá y tenemos que ir allí, hace esto, tenemos que hacer eso, estate acá y tenemos que estar allí. Es eso como. A nosotros nos necesitan como una pieza más de su proceso productivo. Esas son las grandes problemáticas que nosotros, que está largamente discutido, debatido, identificado inclusive. Pero sin embargo, como ellos mismos son los que recomiendan, digamos, las políticas educativas a las naciones, principalmente como la nuestra, los países proveedores de materia prima, y nosotros no debemos fabricar, no debemos procesar, no debemos, digamos, de producir, invenciones, creaciones, porque seríamos la competencia. Solamente nos necesitan, digamos, como mano de obra, como fuente de recursos en materia prima. Y si llevan pues nuestra materia prima como roca, como piedra, ni siquiera acá lo podemos, digamos, purificar mejor, porque no nos necesitan así. Y adrede han recomendado un sistema educativo que se llama, digamos, por competencias, e inclusive castrándonos, digamos, de las competencias actitudinales, y se ha priorizado, digamos, las competencias aptitudinales, ¿no es cierto? So pretexto que nosotros debemos estar preparados, digamos, para asumir realidades y resolver, digamos, problemas, digamos, concretos de la realidad social. Cuando en verdad no es eso. Cuando en verdad no es eso.
porque a nosotros no nos necesitan, digamos, con esas capacidades de liderazgo. Pero el conocimiento de las filosofías nos sustenta, digamos, la base por donde tiene que ver nuestro pensamiento, nuestra visión, nuestro análisis, nuestra crítica. Las ideologías como leyes sociales nos dan, digamos, nos premunen a nosotros, digamos, de la capacidad de entendimiento de nuestra propia realidad y el eslabonamiento, digamos, de acciones, digamos, para salir de determinadas condiciones. Si a nosotros nos quitan esas capacidades, no podemos formular planes, o a veces escuchamos en todos los partidos políticos que tienen sus planes políticos, planes que es un listado de cosas, de unas intencionalidades, sin ningún fundamento, ya no hay filosofía, ahora ya queremos todos ser, pues, digamos, independientes, no quiero izquierda, no quiero derecha, no quiero centro, no quiero nada, soy un ser libre, independiente, así se llaman, prácticamente están diciendo, pues, que son seres idiotizados, porque ya no tienen, han perdido, digamos, esos fundamentos naturales, las que nos otorga, digamos, estas filosofías, estas ideologías, nuestra capacidad de comprender, análisis, entendimiento, comprensión y nuestra capacidad de planificación, de visión de futuro, prácticamente nos la han quitado. Por eso es que nosotros tenemos esta crisis de liderazgo. Todo el mundo llega a ser presidente, nacional, regional, alcalde, provincial, distrital, y no hay forma de visionar un futuro diferente para nuestra realidad nacional. Es importantísimo, queridos hermanos. Muchas personas dicen, no, ¿para qué vamos a estar filosofía? Estamos perdiendo tiempo. No, no necesitamos ideología. No, 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 no. Vamos a agarrar un papel, vamos a hacer lluvia de ideas y vamos a hacer una relación de cosas, digamos, para un ofrecimiento, digamos, político, y la gente nos la va a creer y vamos a ganar las elecciones. A esa precariedad hemos llegado ahora. Es en esa precariedad, digamos, de liderazgo en la que nos encontramos ahora. Por eso hay necesidad de sacudir un poquito, digamos, los conocimientos que están allí. Ahora podemos hablar ya de sustentaciones filosóficas, inclusive tabantinsuyanas, que es el objeto de nuestra presencia, digamos, en la esfera política, dentro de dos otras filosofías que a través de un análisis comparativo que nosotros llamamos de un análisis simétrico, de un análisis complementario, de un análisis holístico, podemos, digamos, emprender un proceso de transformación, de cambios para llevar a nuestra nación, a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestros pueblos, a un destino diferente en la que hoy se encuentra. Ese es lo presencial, digamos, queridos hermanos, fundamental de esta temática. ¿Cuál es la importancia y trascendencia de este liderazgo político? Realmente se generan uniones, se generan movimientos, transformadoras, sistémicas, en el bien común de la sociedad. La generación de cambios de vida social y bienestar generacional. La trascendencia de modelos de vida y bienestar en la humanidad. O sea, lo que se puede hacer en Perú puede trascender, digamos, a otras realidades. Lo que se pueda hacer hoy puede trascender para mañana. Entonces, eso, digamos. La importancia es la capacidad forjadora de cambios, de transformaciones de los sistemas, digamos, establecidos, que puede ser buena o mala, pero siempre, digamos, hacia una condición mejor de la que uno se encuentra. Un líder político, en todo caso, como es la persona de alta identidad, lo dicho, de alta capacidad emocional y de alta capacidad motivacional socialmente. Principalmente un político es un investigador, un analista, un visionario, un planificador de procesos económicos, sociales, culturales y políticos en bien común de la sociedad.
podríamos decir que un político, como un líder político, es más o menos como un médico, que siente, digamos, la sintomatología, digamos, del malestar de su sociedad, y como un médico va a empezar a formar una serie de recetarios para poder sanar ese malestar de su propia sociedad. Pero para hacer un recetario, tiene que tener un conocimiento previo, digamos, de las enfermedades, del origen, de cómo se curan esas enfermedades. Y cuando hablamos de esa manera, es que estamos hablando que ese político, cual médico, debe conocer las filosofías, las ideologías y la forma de planificar las cosas. Y cuando va a dar la receta a esa sociedad, a ese paciente, que en este caso es una sociedad, le va a entregar un plan, un programa totalmente estructurado, conforme a la realidad, conforme a la necesidad y conforme a la visión de vida que le pretende dar a esa sociedad. Eso hace el líder político. Es casi un médico social que usa unos conocimientos, lo que hemos señalado, filosofías, ideologías, ciencia, tecnología, axiología, para poder, digamos, establecer un recetario, es decir, un programa, ¿no es cierto?, cuya ejecución le va a cambiar la vida de su sociedad. Eso hace un líder político y esa es la que pretendemos ser, digamos, en este proceso de formación. Ojalá podamos lograr. Seguramente las temáticas por el tiempo que tenemos no va a ser en la profundidad que quisiéramos, pero esto solamente es un alcance nada más que estamos como casi una ayuda. Seguramente cada uno de nosotros la vamos a internalizar y vamos a preguntarnos, bueno, ¿quién soy yo? ¿Tengo estas capacidades? ¿Puedo tenerlo? ¿Puedo yo hacerme un médico social de mi propia nación? ¿O podemos nosotros hacer un equipo grande, como un equipo de médicos, digamos, capaz de curar y sanar todas las, digamos, todo el malestar de nuestra nación, todas las heridas que pueden haber, digamos, dentro de la nación? Entendemos que sí. Y por eso estamos haciendo estas cosas que estamos ahora acá. Vamos a, para finalizar esta temática, queridos hermanos, porque tenemos, digamos, hasta las 8, me quedan 6, en estos minutos quiero hacer lo siguiente. Vamos a hacer un análisis comparativo de otras formas de liderazgo social o entrecomillado, en verdad no es liderazgo. Por ejemplo, tenemos también a los jefes. ¿Serán los jefes los líderes? ¿Por qué los jefes no son líderes? Si ya tienen ya prácticamente, digamos, la cabeza de una determinada organización. El jefe no es un líder. Solamente es una persona que ostenta autoridad sobre sus subordinados y nada más. No tiene esa capacidad de iniciativa, esa capacidad generadora, creadora, iniciadora, planificadora, no tiene la capacidad emocional, no está premido un jefe de esa manera. Y nosotros tenemos jefes por doquier, ¿no? En las instituciones de cada tú tienes unos jefes, ¿no es cierto? Y se cambian, rotan tantas veces sea posible, y la institución nunca cambia. Pero también tenemos a los caudillos. ¿Los caudillos eran líderes también? No son líderes, porque los caudillos, digamos, no estudian, no conocen, digamos, la realidad, sino ellos deciden en nombre de los demás. Los caudillos tienen que precisamente, ellos nunca consultan, nunca analizan, nunca estudian, nunca fundamentan, nunca estudian, no planifican, simplemente ellos deciden de cualquier manera, como sea posible, por encima de sus subordinados. Lo he puesto en la condición de monarca. Eso es una, digamos, ¿será un líder un monarca? No. La monarquía es un gobierno, es una forma de dominación de una sola persona sobre los demás. O sea, su propósito, digamos, no es cambiar, modificar, transformar la vida de la ciudadanía, sino más por el contrario, establecer un status quo de dominación, de gobierno
centrado en una sola persona. Pero un dirigente no es un líder o no lo es. Un dirigente no es un líder, que puede ser líder si tiene, digamos, los otros que nosotros acabamos de señalar, puede llegar a ser un liderazgo. Pero un dirigente generalmente es la persona que actúa solamente a disposición y mandato de sus dirigidos. Ellos no se pueden salir de eso. Por eso un dirigente gremial, un dirigente social, un dirigente comunal, solamente, digamos, obedece el mandato de sus bases. No tiene esas capacidades que acabamos de señalar, que es la característica principal de un líder. ¿Y un director podrá ser un líder? No podría ser un líder, porque tenemos directores por doquier, y durante los 200 años nos faltaría, digamos, tiempo para contarlos. Generalmente los directores son personas designadas. No son, los dirigentes son personas elegidas. Los directores son personas designadas. Los jefes, digamos, son personas que asumen, digamos, los caudillos se posicionan por sí mismas, por encima de su... Los monarcas no son elegidos, sino se posicionan simplemente. Los dirigentes son elegidos, digamos, por sus dirigidos. Los directores, a diferencia, son designados. Y cuando son designados, la designación, digamos, prácticamente los parametra en una determinada conducta, en una determinada actuación, digamos, social. Y no pueden salirse de ella. Y un presidente será un líder. Nosotros hemos tenido presidentes durante los 200 años. Nosotros tenemos presidentes por doquier. ¿Y por qué no son los líderes, digamos, que conducen a la sociedad y pudieron haber cambiado ya esta realidad? Los presidentes, digamos, son personas que actúan por decisión propia dentro y cumplimiento ya de lo establecido. O sea, el presidente no se sale, por ejemplo, el presidente del país, ¿por qué no lidera los cambios que queremos? Porque ya existe una estructura legal, está la Constitución, están las leyes, digamos, y el presidente tiene que simplemente desenvolverse dentro de ya la estructura establecida. Sus deberes, sus funciones están escritas. Ya no puede salir de eso. Cuando se sale de ella, prácticamente está fuera de la ley. Es pasible de procesamientos. Pero tenemos también a los cabecillas. ¿Los cabecillas son los líderes? No. Los cabecillas, precisamente, cuando esas capacidades generadoras, germinadoras, creadoras, planificadoras, emociones, etc., se orientan, digamos, a generar malestar, digamos, están orientados contra la sociedad o contra la comisión, digamos, de maldades. En todo caso, eso se llaman cabecillas cuando ya tienen por debajo una organización, una banda delictiva. ¿Que un presidente se puede convertir en un cabecilla? Sí, eso lo va a hacer por corrupción. ¿Un director puede convertir en una cabecilla? Sí, porque ya estructura una organización de corrupción. Un dirigente y cualquiera de ellos puede convertirse en un cabecilla cuando abandona, digamos, su estructura, su misión ética, la integridad que hemos señalado, que es la componente esencial de un líder. En todo caso, digamos, va a haber una fenomenología que nosotros llamamos de cambiar de una condición a otra y se van a convertir en cabecillas. Nosotros tenemos, digamos, en Ayacucho aproximadamente unas 70 organizaciones criminales y todas tienen cabecillas. En el Perú tenemos miles y miles de organizaciones criminales cuya estructuración van de 2 personas hasta 800 personas y tienen conexiones internas. Ellos tienen cabecillas. No tienen líderes, no tienen presidente, no tienen director, no tienen dirigente y menos líder. Termino en esta parte, queridos hermanos, esta introducción, creo yo, de materia de liderazgo. El tema es bastante amplio, discutible, debatible, que podemos, digamos, seguir socialmente. Yo quedo eternamente agradecido, queridos hermanos, por la atención prestada. Entonces termino la ponencia en esta parte de la comprensión del liderazgo político
en la que estamos formando. Muchas gracias, muy buenas noches. Bien, nuestras felicitaciones a nuestro amauta Lucio Pablo Taipe Quintanilla por hacernos parte y testigo de esta maravillosa ponencia impartida el día de hoy, denominada Liderazgo Político. Asimismo, quiero agradecer todas las atenciones durante esta primera clase denominada Liderazgo Político de la Escuela de Formación Liderazgo del Partido Político Inca Perú. Hermanas y hermanos, gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Tupananchis Kama. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí es tuyo, hermanos. Muchas gracias, nos vemos mañana. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Muchas gracias. Hay que recordar que mañana igual tenemos a la misma hora. Por favor. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana. Dice aquí pasa mañana. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, gracias.